Hay cuatro elementos que distinguen a la adoración verdadera, esa adoración genuina. Cualquier adoración que no tenga estos elementos es dudosa. El Señor no la recibe. Estos cuatro elementos son la confianza, la admiración, la fascinación y la alabanza. En la clase de hoy estudiaremos estos cuatro elementos para una adoración genuina. La clase de hoy se llama Los elementos de la adoración genuina. Hoy es la quinta clase y vamos entonces a estudiar este tema en la noche de hoy. Los elementos de la adoración genuina. ¿Ok? Entonces, la verdadera adoración también es un sentimiento del corazón. Ya en ocasiones hemos hablado sobre esta idea de que la adoración en espíritu y en verdad involucra nuestros sentimientos, involucra nuestras emociones. Y eso lo vimos también a lo largo del estudio que hicimos en el curso anterior de Teología de la Adoración, que se llamaba ¿Qué es la adoración? Estuvimos viendo pasajes en el Antiguo Testamento donde la adoración se expresaba en obediencia, se expresaba en reverencia, se expresaba en celebración, en alabanza a Dios, gratitud. El caso del siervo de Abraham, eh, el caso también inclusive de cuando José iba a morir también. Y todos estos casos que estuvimos viendo en cuanto a los ejemplos de adoración, estuvimos viendo que la adoración, claro, la palabra adoración, recalcando eso de nuevamente, de que la palabra adoración no aparece como tal así en la Biblia, eh, sino que hay palabras, ya estudiamos también eso, las palabras de la adoración, que son las que reflejan, ¿no? Este concepto de adoración. Y en esas palabras también vamos a encontrar que los sentimientos ocupan un papel importante. Y en el Nuevo Testamento, obviamente en Juan 4, Jesús habla de que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, que el verdadero adorador debe adorar en espíritu y en verdad. Y estudiamos todo eso en ese curso sobre qué era ese en espíritu y estudiamos también qué significaba y en verdad. Entonces, es, es claro ya, esto lo aclaro por los nuevos, pero es claro que entonces la verdadera adoración requiere también que sea sentimental, pero esto muchos tienen problemas obviamente por el concepto, ¿no? Sentimental. Entonces la gente piensa una vez en lloradera irracional, en alegría y euforia irracional. Ese es el problema, sin razonar, porque es en espíritu, o sea, y en verdad. O sea, no es solamente sentimiento, no es solamente emociones, no solamente es euforia, no solamente es sentirse compungido ante solamente lo sublime, ¿no? De la música, sino ante una verdad y debe ser de acuerdo a la verdad de Dios, que obviamente está en su santa palabra. Entonces, por eso es que aquí dice la verdad adoración, también, no dice es un sentimiento del corazón, dice también es un sentimiento del corazón. En otras palabras, la verdadera adoración involucra los sentimientos, las emociones, ¿ya? Y eso es importante, hermano, porque hoy hay una línea, como yo he mencionado otras veces, muy fría de la adoración, muy fría en cuanto a la alabanza congregacional y la adoración congregacional. eh, por esto de no parecernos a este tipo de iglesias que adoran de una manera alocada, eufórica, sin verdad, sin la revelación de la adoración bíblica. eh, ¿Cómo se llama? Esto, obviamente, no, entonces uno está como contra eso. Entonces, al momento de estar contra eso,
caemos en el otro problema, que es entonces una adoración cerebral, pero sin manifestar emociones. Dios quiere que manifestemos emociones, como, como hemos hablado ya, ¿no? De que cuando el Aarón fue y habló con el pueblo y les dijo que el Señor los iba a liberar, vemos que el pueblo reacciona a esa verdad y se postra de rodillas, dice, rostro en tierra, y adoró. ¿Y qué vemos allí? Vemos una reacción emocional. No solamente vemos que se adoraron como robots, ahí automáticamente, es que eso les tocó las fibras, ¿me entiendes? De sus corazones, y dice, wow. Y ahí el pasaje lo dice, al ver que el Señor había visto a su pueblo, a su pueblo. Eso, de hecho, lo voy a leer rapidito, porque ese es un pasaje que a mí me hace pensar que cuando uno predica la palabra hoy, la gente a veces no reacciona, es como si nada. Es que la palabra al confrontarnos también mueve nuestras fibras, ¿me entiendes? Y nos hace sentirnos tristes en cuanto a cómo he vivido mi vida yo para el Señor, habiendo hecho tanto por mí. Eso toca unas fibras en mí y debe llevarme a que yo sienta algo. No es una cuestión que la siento, la pienso y digo, wow, tremendo. No, hermano, no, hermanos, no es así. En Éxodo capítulo 4 versículo 30, voy a leerles desde el 29. Dice, entonces, Éxodo 4 29 en adelante. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Y dice el 31, y el pueblo creyó. Muy bien, hasta aquí creyó. O sea, lo entendieron, eh, lo asimilaron. Pero noten esto, dice, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Noten eso. Mire esta escena, imagínense esta escena, al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción. Hermano, esto no se puede pensar solamente aquí y no sentirse. Eso no puede quedar así, que, oh, qué tremendo, wow, me maravillo. El Señor se acordó de la aflicción de nuestros hijos y de nosotros, de los hijos de Israel. Oh, tremendo, tremendo. Qué palabra, wow. No, hermano. Aquí usted puede notar aquí cómo se ve en esta historia ahí, cómo se nota que hay una reacción emotiva a eso. Y dice, se postraron, entonces adoraron. Y ahí aparece entonces la palabra hebrea shahá, que implica ese acto de reverencia, de postrarse en tierra, de rendir homenaje y eso. Pero eso usted puede ver en el contexto que va acompañado de algo, de un sentimiento. Entonces, cuidémonos de eso, cuidémonos de eso. Y hoy esta clase, como se llama, ¿no? Obviamente habla de los elementos genuinos, de los elementos de una adoración genuinos, de una adoración genuina. Implica eso. Vamos a ver cuáles son esos elementos que muchos entonces no los integran en su adoración. Y claro, repito, esto no solamente es en el canto. Vamos a ver ahorita que no solamente en el canto, ni tampoco en el canto congregacional, ni en el individual, sino también implica nuestra manera de vivir. ¿Ya? Y vamos a ver eso entonces. El segundo punto que está aquí es que la verdadera adoración debe tener temor reverente y amor. Temor reverente y amor. Ya, es temor reverente, no terror, sino temor reverente y amor. La verdadera adoración humilla a una persona como nada más puede hacerlo. La verdadera adoración humilla a una persona como nada más puede hacerlo. ¿Ya? ¿Qué pasó? La verdadera oración en el pasaje que leímos ahorita de Éxodo humilló a la gente porque afectó sus emociones y agradecieron, se postraron y adoraron. Fueron humillados allí. Ya, en un sentido, humillación en forma positiva, ¿no? No negativa. Entonces, eh, el hombre egoísta, presuntuoso, no puede adorar a Dios, como no puede hacerlo un demonio arrogante. Tozer es muy fuerte con esta frase.
El hombre egoísta, presuntuoso, no puede adorar a Dios como no puede hacerlo un demonio arrogante. ¿Ya? Ya usted sabe lo que implica el egoísmo del hombre que solamente piensa en él. Obviamente implica tampoco pensar en Dios, sino solamente pensar en él. Se ve a él como el fin su propósito mismo es lo que le da el felicidad, lo que a él le da supuesta alegría y supuesto propósito. Ya hablamos de eso, ya de cómo la gente busca su propósito en cosas que no lo encuentra y se frustra, mueren frustrados y nunca encontraron su propósito. Eso es cuando actúan de una forma egoísta y no entonces adoran a Dios, ¿ya? Entonces, antes de que haya adoración, debe haber humildad en el corazón. Es muy claro varios pasajes en la Escritura que Dios, un corazón contrito y humillado, no desprecia, ¿ya? También dicen otras, en Isaías también que Dios mira con agrado también al del corazón humilde. Y Mateo 5 obviamente va a hablar de las bienaventuranzas cuando dice bienaventurados los humildes, ya que a veces se traduce así, otros dicen pobres en espíritu, otras veces se traduce mansos por humildad, pero lo que sí es cierto es que la humildad es necesaria para la adoración. Entonces, antes que haya adoración, debe haber humildad en el corazón. Y de esa manera, entonces, entramos en, en una historia de que quiero, muchos aquí conocerán a Blaise Pascal, el filósofo matemático y pensador del siglo XVII. Les cuento una historia ahí rapidito. Tozer cita esta historia de Blaise Pascal para mostrarnos algo ahorita interesante. Una noche conoció a Dios y todo su mundo cambió. Anotó su experiencia en una hoja de papel mientras aún estaba reciente en su mente. Según su testimonio, desde las 10:30 a las 12:30 de la noche, de las 10:30 a las 12:30 de la noche, imagínense 2 horas, se sintió anonadado por la presencia de Dios. Blaise Pascal. Para expresar su sensación escribió una palabra, fuego. Esto, claro, lo ve un hermano pentecostal y allá va. Pero esto es más, más allá que poner una palabra fuego y darle una connotación, ¿cómo se llama? Estática, ¿no? De éxtasis. Vamos a ver. Él entonces escribe una oración y la oración dice lo siguiente. Vamos a leerla. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y mira lo que pone él, siendo un filósofo. No de los filósofos y de los entendidos, siendo él un filósofo. Noten esto, la humildad que hay en el corazón cuando él tiene esta experiencia con Dios, Blaise Pascal, como ya él presenta esto de la humildad en el corazón para poder adorar. Dice, no de los filósofos y de los entendidos. Dios de Jesucristo, tu Dios será mi Dios. Aquí citando, ya saben, en el Antiguo Testamento, dice, olvidar al mundo y todo lo que hay en él, excepto a Dios. En los 3 puntos, porque la frase sigue, pero esto es nada más como tomando los puntos importantes, ¿no? Solo se lo encuentra de las maneras que enseña el Evangelio. Punto suspensivo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y miren esto. Solamente fue esta persona, vemos que fue un filósofo, matemático, un pensador, o sea, y ya con esto de que es matemático y uno de los aportes matemáticos muy importantes que hizo, obviamente lo deja ver como una mente privilegiada, pero en esa mente privilegiada no solamente entendió y dijo, wow, qué tremendo entendimiento de Dios, wow, entiendo, wow, sí, el Dios poderoso, Dios de Jesucristo. No, mire lo que entonces él termina diciendo, gozo, gozo, lágrimas de gozo. Entonces, no sé, ¿me entienden? O sea, no es solamente teología, como dice el mismo Tozer en otro libro, un libro que se llama ¿Qué pasó con la adoración? Tozer dice que esto sería teología sin fuego, o sea, teología sin sentimiento. Esto es simplemente una teología vacía de emociones. Pero es que Dios no quiere ese tipo de conocimiento de Él, ni siquiera quiere que nosotros adoremos a Él por lo que Él es de esa manera simplemente
cerebral. Entonces, Blaise Pascal termina diciendo gozo, gozo, lágrimas de gozo. Note eso. Lágrimas de gozo. Luego sigue escribiendo un par de cosas, pone amén, dobla el papel y lo mete en su bolsillo para guardarlo y guardarlo bien en un lugar seguro luego, de recuerdo de esa noche impresionante. Bien, después entonces de esta historia que tú se cuenta, entonces vamos a pasar al primer elemento, la confianza. Los que han visto la teología reformada, el curso de teología reformada, entonces esto le llamaremos fiducia, que ya se conoce, ya fiducia ustedes lo conocen, porque esto sería la confianza plena en el Señor. No es una confianza que yo confío en Dios de una manera leve, sino ya tengo que señalar a ustedes que esto es fiducia, está hablando de este tipo de confianza. Bien, hoy día hay muchos que no pueden adorar de manera correcta porque no tienen una opinión de Dios lo bastante buena. ¿Ya? Y eso él está visto desde el primer día, lo hemos visto en las clases de teología de la adoración. Si yo no conozco a Dios verdaderamente, no puedo adorar verdaderamente, porque tengo que conocer realmente a Dios para poder adorar de verdad, para que sea la adoración en verdad. Pero si yo no conozco verdaderamente a Dios, entonces no puedo adorar realmente. Entonces Dios se ha reducido, como vemos en muchas iglesias actuales, Dios se ha reducido, modificado, editado, oh santo, cambiado, corregido. Esta palabra, bueno, la verdad que es cierto. Hasta que ya no se parece al Dios que vio Isaías, alto y sublime, sino otra cosa. Eso ha hecho la iglesia hoy, ¿ya? Con el Señor. Lo ha reducido. Ya no es el Dios grande, ahora es papito, ¿ya? Papito. Lo ha modificado. Ya solo es amor y ya no es fuego consumidor. Lo ha editado. Le quitan las cosas que no me gustaban y las cambio por otras. Y ahora ese Dios, ya no es el que decreta, sino el que me hace caso a mi decreto. Ha cambiado. Ya ese Dios no, la gente dice, no es el mismo del Antiguo Testamento, ahora es otro. Ha corregido, porque quieren cambiar las palabras de Jesús, tratando de decir que decían otra cosa y no lo que dice la Biblia. Claro, como dice aquí, todo eso lo que termina es en algo que no es Dios, ni se parece a lo que es el Dios que describió Isaías, alto y sublime. ¿Ya? Debido a eso, las personas no tienen esa confianza, esa fiducia, porque la confianza ilimitada es fiducia, o sea, una confianza sin límites, ¿ya? Ilimitada en su carácter. ¿Qué distinguió a generaciones anteriores de cristianos? Y esto lo escribió casi 100 años antes de hoy. Y no quiero tirar piedras, pero hermanos, usted sabe para esa época que estaba tomando auge. Y es cuando Tozer viene y escribe esto. Ahí se los dejo. Entonces, la confianza es necesaria para el respeto. Esto es fuerte. La confianza es necesaria para el respeto. Ya los cristianos no quieren respetar a Dios. Por eso es que no pueden adorar correctamente, porque no respetan a Dios. Entonces, si no respetamos a Dios, es imposible adorarlo. 2 más 2 es 4. No lo respeto, no lo puedo adorar. La adoración implica confianza y la confianza implica respeto, ¿ya? Necesitamos entonces renovar la adoración, por eso estamos dando este curso, porque estamos marcando la diferencia. Obviamente no somos los únicos que hemos llegado a tener acceso a este libro, y todo el que lo lee y su vida, el Espíritu Santo la transforma por medio de este libro poderoso, que obviamente su fuente también es la Biblia. Está entrando en esta renovación de la adoración, pero da tristeza por los que no lo están haciendo. Entonces debemos rescatar nuestros conceptos inmersos en un estado caído que impide una adoración pura y agradable. Todo lo que hablamos, cambiado, editado, reducido, se debe a nuestra mentalidad caída.
a nuestro estado caído, que entonces cambiamos, reducimos a Dios, lo hacemos a nuestra manera y obviamente eso impide que podamos adorar de una forma pura y agradable. Debemos respetar a Dios antes de poder disfrutar de una comunión mutua, que es el meollo de la adoración pura. O sea, el meollo de la adoración pura es la comunión, dice Tozer, que es la comunión mutua entre Dios y nosotros, entre Dios y nosotros. Pero si no respetamos a Dios, no se puede dar esa comunión porque no puedo acercarme a un Dios de una forma irrespetuosa. ¿Cómo lo respeto? Cambiando, reduciéndolo, editándolo, todo esto que ya vimos. Entonces, por eso necesitamos tener como un elemento clave para la adoración lo que es la confianza, el primer elemento para una adoración genuina. Y entonces, estando así en ese entendimiento, teniendo la confianza, sintiendo ese respeto por Dios, por lo que es Dios, entonces yo podré asimismo adorar correctamente y hacer, o más bien decir lo que menciona Pablo en Romanos 3:4. Yo confío en Dios ilimitadamente. Hemos alcanzado fiducia, gracias a Dios, para su gloria. Y podemos entonces decir, antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Ya, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra confianza plena está en Dios y no en los hombres, sino en Dios. Segundo elemento, entonces, es la admiración. El segundo elemento para una adoración genuina es la adoración. Ahora, una persona puede sentir un respeto teológico por Dios, puramente académico, pero al mismo tiempo no admirarlo. Eso pasa mucho hoy. Hay muchos que se meten en la teología y empiezan a estudiar porque les interesa la Biblia. Yo conozco a una persona que yo sigo mucho que se llama Gabriel Andrade y este tipo sabe más Biblia que yo de aquí a la China, es impresionante. Pero una vez estaba diciendo el pasaje hablando de Jesús, eh, Jesús ante Pilatos y degradó totalmente a Jesús. O sea, conocía todos los pasajes, conocía todas las profecías que apuntaba a Jesús, pero lo degradó en ese video de 20 minutos aproximadamente. O sea, admiración es lo que no había, a pesar de que conocía teológicamente, o sea, conocía todo esto, pero no había ni respeto, no había confianza y tampoco había admiración. Simplemente lo que le interesaba era la teología. La teología, ser una persona que conoce la Biblia, que debate sobre Biblia. Y impresionantemente, esta persona es una de las personas que más video tiene de temas bíblicos y sin creer en eso. Y estudia y conoce la opinión de N.T. Wright, la opinión ¿cómo se llama? De este apologeta, se me olvidó el nombre, William Lane Craig. O sea, conoce la opinión, o sea, se lee todas estas opiniones de todas estas personas. Y cuando yo estaba preparando esta clase, en él fue que pensé, ya, una persona puede sentir un respeto teológico por Dios, puramente académico, pero al mismo tiempo no admirarlo. Y esa persona, me recordé a esa persona inmediatamente. Tengamos cuidado, en la iglesia hay muchas personas que solo quieren hablar de Biblia sin admirar a Dios. Porque no solamente se quedan en esta persona que mencioné, sino que hay muchos creyentes que les gusta hablar de Biblia, pero les gusta hablar de Biblia porque se sienten sabios, porque se sienten interesantes, porque se sienten inteligentes y porque se sienten que conocen los misterios bíblicos y les gusta establecer debates y les gusta estar hablando siempre de esto, pero no hay una admiración por Dios, o sea, por lo tanto no está dándose la adoración y esta persona se la pasará hablando de Biblia, de Biblia, de Biblia, de Biblia sin ser un verdadero adorador y por ende un falso creyente. ¿Qué ha pasado en las iglesias, hermano? Usted ve que el que sabe más de Biblia, es porque la gente lo respeta, dice, wow, este tipo es un monstruo, tremendo creyente, este tipo puede que lea tanta Biblia y no ore nada ni se meta con Dios. No solamente tenemos que ver a una persona que lea la Biblia,
sino que muestre estos elementos de la adoración genuina. Y aquí tengo inevitablemente que irme uf, a, a cierto círculo, de verdad, con todo, con mucha tristeza lo digo, de hermanos que se hacen llamar reformados, pero hablan de Biblia, hablan de Biblia, pero su vida no se ve, no se ve. En su vida no se ve esa adoración. ¿Por qué? Porque no se ve la admiración. Ahora, vamos a ver ahorita lo que provoca la admiración, porque estos cuatro elementos de la adoración genuina son juntos, no son separados, son juntos. O sea, eso es como, o sea, no es que tengo dos elementos de la adoración genuina. Escúcheme, no que usted no va a estar poniéndose un ganchito y que, yo tengo este, yo confío en Dios, tengo plena confianza, tengo el uno. Bueno, el segundo más o menos, el tercero vamos a ver ahorita si lo tengo y el cuarto. No, es que tienen que ser todos tienen que ser. Pero hay muchos entonces que se la y hermano, esto lo digo con mucha tristeza, se la pasa subiendo versículo, post, imágenes, Spurgeon, Tozer, Whitfield, San Agustín, San Gregorio, San Ambrosio, Constantino, Pitágoras, Aristóteles, Platón, Sócrates Lazo, los hermanos de la Mejorana, etcétera. Pero cuando tú ves, hay otra cosa en sus vidas, hermano. Cuando tú ves hay una otra cosa en su vida, y no puedo decir más porque no quiero de repente que usted lo relacione con alguien, así que voy a evitarme decir más detalle, pero usted ya sabe lo que yo estoy diciendo. Entonces, nuestro círculo, claro, lindo la teología reformada, lindo el movimiento reformado, lindo, claro, está bien. Quitamos, limpiamos de todo ese fanatismo, de todo ese ¿cómo se llama? Misticismo, de todo esto. Claro, muy bien, pero espérate, también emocionate, también admira a Dios, no solamente te seas un reformado de porque, yo entiendo lo que dice este pasaje. Santiago dijo, seamos no solamente oidores, sino hacedores. ¿Ya? Y exacto, y dice ese sí, como Pablo dijo, imitadores de Cristo, eso es lo que tenemos que nosotros hacer, pero no nada más conocer Biblia, conozco Biblia y pongo todo y, hermano, y después subo un estado que no habla nada de Cristo, que no habla nada de Cristo, subí 10 imágenes, 5 puritanos, 3 prereformadores, 2 de la patrística, pero después, puff, un post que no habla de nada de Cristo y que al contrario parece anticristo. ¿Pero por qué? Porque falta admiración, porque faltan estos elementos de la oración genuina que vamos a ver, ya vamos por el segundo. Y tengamos mucho cuidado con caer en esa vanidad espiritual, no ni siquiera espiritual, sino una vanidad escritural, porque es una vanidad de que conozco la escritura, así mira que sí, que sí, que no, hermano, si la escritura no te impacta y te cambia es por gusto, hermano. Y como la adoración tiene que ver con todo lo que el creyente es, por eso es que no podrá ser un verdadero creyente, por más que diga que sabe de Biblia, será como mi hermano Andrade, será como él, un monstruo. Yo lo veo cada rato, es impresionante lo que sabe de Biblia, es impresionante, pero no respeta ni admira a Dios. ¿Ya? Yo en este caso tomo lo bueno y desecho lo malo. Es un bueno en la historia, me ha planteado argumentos bíblicos que a veces ni cristianos me han planteado y aprendo de eso. Tampoco es que lo recomienda, si andan débiles en la fe después quedan trastabillando, así que tampoco ni voy a mencionar el nombre, ya los veré después buscando el video para ver quién fue el que yo dije para buscarlo, pero los voy a reprender desde ya, ¡fuera! Así que, y cuidado que después pasa por edición y borro el nombre. No, tremendo. Entonces, eh, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, le dio capacidad de apreciación, el poder de estimar y admirar a su creador. O sea, eso es parte de lo que Dios dejó en el hombre. ¿Ya? Podemos amar a Dios y esto que voy a decir es importante. Esto que voy a decir es importante porque pasa mucho. Podemos amar a Dios porque le estamos agradecidos. Esto se le conoce como en la teología como el amor de la gratitud. O podemos superar ese grado y amar a Dios por ser quien es, que se llama entonces este tipo de amor, amor de la excelencia. Ojo, podemos amar a Dios porque le estamos agradecidos o podemos amar a Dios por ser
Él quién es. Eso es una distinción muy importante. Es como el hijo que ama a su padre porque está agradecido. Es muy diferente. Los padres saben. Aquí lo que son padres saben cuando el hijo lo ama por ser quien es y también distinguen el amor que es cuando es tan agradecido. El amor cuando es, el amor es por lo que es. Ustedes saben que es diferente. Cuando el niño dice, yo amo a mi papá porque es mi papá. Y es muy diferente cuando dice, no, yo amo a mi papá porque él me da plata. Oh, santo. Y que sí, tú quieres a tu papá. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque él siempre me da plata. Oh, Dios mío. Pero toma a tu papá, sí. ¿Por qué? Porque él es mi papá. Eso es otra respuesta, hermano. Pero es que Dios es nuestro Padre y asimismo hay muchos creyentes que en vez de admirarlo, simplemente le adoran porque reciben cosas. Pero ¿qué pasa cuando no reciban cosas? Se acabó la adoración. Entonces, la admiración produce el amor a la excelencia. Por eso es que la admiración es el segundo elemento de la adoración genuina que estamos viendo. Porque la admiración produce amor a la excelencia. Admiración, o sea, wow, o sea, ¿quién es Dios? Y eso produce amor a la excelencia, más allá del amor de gratitud, que también está, que también está. Ojo, o sea, nosotros tenemos que, por eso aquí dice superar ese grado de amor y amar. O sea, cuando hablamos de superar es de pasarlo, pero Él tiene que estar allí. O sea, tenemos que amar a Dios con amor de gratitud, pero también tenemos que amar a Dios, que es el propósito de verdad es amarlo por ser quien es, el amor a la excelencia. Tremendo. Bien, el Dios Todopoderoso es excelente, de modo que ese amor, de modo que ese amor, de que este amor de la excelencia sobrepasa al amor de la gratitud. Algunos cristianos pocas veces superan este amor. Ya lo que les acabo de decir ahorita, pocas veces superan este amor algunos creyentes. Ya este amor solamente porque Dios ha sido bueno y aquí me encantó, me encantó esto como lo define Tozer. Muchos cristianos de Papá Noel. Hay muchos cristianos hoy, esto que él le llama cristianos de Papá Noel, ¿ya? Y ya yo eso no lo tengo ni que explicar. Ellos ustedes saben, hacen una lista de peticiones, 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 pero realmente quieren a Papá Noel porque les trae regalos, pero no porque es Papá Noel. Y muchas veces cuando abren los regalos de Navidad los niños ni siquiera se acordan de agradecerle a Papá Noel. Eso es peor. Y usted lo ha visto, yo lo he visto. Empiezan a desbaratar los regalos. Claro, estamos hablando en un sentido metafórico. No estoy diciendo que Papá Noel existe y que hay que agradecerle a Papá Noel. No, no quiero decir eso, por favor, no me entiendan esto y los que ven el video luego tampoco estoy diciendo eso. Ya, esto es una cosa una figura que está usando Tozer para que podamos entender el tipo de amor pagano a veces que sentimos por Dios. Entonces, pocas veces escuchamos a alguien que ora admirando a Dios y alabando su excelencia. ¿Ya? Póngase a ver, muchas veces la oración por la comida. Señor, te pedimos que bendiga tu alimento, te pedimos que le des a los que no tienen que comer, que ellos también tengan que comer en el nombre de Jesús, amén. Tres peticiones. Espérate, escúchame. Dice que debes orar es por la comida, por agradecimiento. O sea, hasta en la oración de agradecimiento estás pidiendo. ¿Qué ha hecho la iglesia hoy? Vamos a orar por las ofrendas. Señor, bendice al dador alegre. Espérate, espérate. Aguántate. Hermano, vamos a terminar el culto. Señor, te pedimos que nos lleves con bien, te pedimos, te pedimos, te pedimos. Oye, oye, aguántate. Vamos a iniciar el culto. Señor, te pedimos, espérate. O sea, y no está malo pedir, repito, no está malo pedir. O sea, lo que pasa es que tomemos un tiempo para cada oración. Y yo estoy tomando ejemplos del culto porque ahí están, o sea, por hablar de un culto congregacional, pero en tu caso también. Y cuando vas a orar por la comida, tómate un tiempo. Yo he tomado la costumbre, gracias a Dios, de siempre empezar. Si usted ha notado, yo siempre empiezo con gratitud. Siempre vengo con gratitud. Y yo oro cuando voy a orar por la comida. Yo digo, Señor, gracias te doy por esto que tú has puesto aquí en mi mesa. Gracias.
Gracias porque tú eres grande, bueno y me permites poder disfrutar tu alimento. No estoy en una cama cuando me lo están dando con una cuchara porque estoy enfermo. Pude levantarme, sentarme en mi mesa. Todo esto puedes orarlo. O sea, admirando lo que Dios ha hecho. La excelencia de Dios que te permite levantarte, que te permite respirar, que te permite poner un plato enfrente tuyo. Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar en la adoración. Ese es uno de los elementos de la adoración genuina. Repito, no se va a tener uno y se deja otro por fuera, se deben tener los cuatro. Bien, avanzando, eh, pasamos al tercer punto, la fascinación. La fascinación. Esta es una palabra que a muchos cristianos no les gusta porque, no sé, la tienden no sé por qué motivo a veces los cristianos tienden a ver la fascinación relacionada con, como con hechizo, ¿ya? Eh, cuando no, su sentido no es solamente, o sea, no, ni primeramente siquiera es eso que tenga que ver con hechizo, de que está fascinado, está hechizado, ¿ya? De hecho, Pablo lo usa, aunque lo usa en un sentido malo, le dice a los Gálatas, fascinado estoy de cómo han abandonado el evangelio, ¿ya? Y otras Biblias traducen, estoy maravillado, ¿ya? Entonces, significa lo mismo, solo que en un contexto negativo y aquí estamos hablando de un contexto positivo. La fascinación. ¿Qué entonces es la fascinación? Fascinarse significa, escuchen, y es lo mismo que sintió Pablo, repito, pero en sentido negativo. Quedarse atónito y maravillado frente a la elevación, la magnitud inconcebible y esplendor de Dios. En el caso de Pablo significa quedarse atónito a los Gálatas y maravillado frente a la tontera de los Gálatas de haber abandonado, pero el grado de sentimiento es igual, no sé si me explico, en cuanto a la fascinación, solo que en este caso nuestra fascinación en la adoración tiene una connotación positiva, es que me maravillo y quedo atónito frente a lo grande que es Dios, lo incomprensible que es Dios, lo incontingente que es Dios, o sea, pienso en los atributos de Dios de una vez y usted ya va a quedarse atónito. Ya, cuando pensamos en los atributos, es que esto es lo que debe pasar. Cuando yo pienso que Dios todo lo sabe, yo me debo fascinar. Cuando yo pienso que Dios es todopoderoso, yo me tengo que fascinar. Cuando yo sé que Dios es santo, 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 yo tengo que fascinarme porque eso me tiene que fascinar, me tiene que dejar atónito como un ser perfecto como Dios. Y después digo, me mira a mí, ¿ya? Entonces, eso nos tiene que por eso la fascinación es un elemento de la adoración genuina. ¿Cómo uno adora si no me fascino? Si yo no llego a considerar eso, ¿cómo adoro? Hermano, aunque no lo crean, hay adoración así, hablando de falsa adoración. Pero no sé si me entiende, la adoración verdadera debe tener fascinación, porque eso es lo que me va a llevar a adorarle. Noten este el orden. Primero hay una confianza que se deposita, una confianza ilimitada, pero yo lo admiro. O sea, de esa confianza nace un respeto y una admiración, pero después, a medida que lo voy conociendo, me fascino, me quedo atónito de ver quién es él. Y ahorita vamos a ver entonces cuarto elemento, el cuarto elemento de la adoración genuina. Creo que había terminado, no había terminado aquí. Ok, no se puede leer la Biblia mucho tiempo sin descubrir que Dios fascinó a algunas personas, inclusive a muchas personas. Usted puede leer inclusive Jesús cómo sorprendía. Jesús iba pasando y la gente decía, mira, habla como quien tiene autoridad. Otro dice, mira, se quedaban atónitos de las palabras llenas de gracia que hablaba Jesús. Cuando Jesús estaba en el templo discutiendo con los maestros de la ley, se fascinaron. Entonces la fascinación es un requisito importante, va como que dicen escalerilla y debemos ir en pos de ella nosotros, de fascinarnos ante Dios. Eh, en todos los casos en que Dios se lo conoce, ciertamente mediante la iluminación del Espíritu Santo surge la fascinación. Y esto aquí, obviamente, acuérdense de lo que dice 1 Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Yo no me puedo fascinar, quedar atónito, maravillar, si el Espíritu Santo no me regenera para yo poder reaccionar en fascinación. Por eso es que la fascinación
no va a ocurrir en un corazón de un impío. El impío no se va. Tú le dices a un impío, por ejemplo, les comento esto. Tú le dices a un creyente genuino, le dice, Dios es todopoderoso. ¿Y qué va a decir? Un creyente genuino va a decir, wow, me voló la cabeza. Es impresionante, digamos que nunca ha estudiado esa doctrina. Le vuela la cabeza, queda loco, queda fascinado, atónito, no puede, es impresionante, todo lo sabe. Dile a un impío que Dios todo lo sabe y se va a decir, todo lo sabe. Mm, o perdón, como dijo ahorita, todopoderoso, todo lo puede hacer. Podrá pecar, podrá hacer lo otro, podrá hacer un círculo cuadrado. Ahí está, esa es la diferencia. Noten eso. Por eso la fascinación solo ocurre cuando el Espíritu Santo ha regenerado. Porque cuando el Espíritu Santo ha regenerado, yo me fascino cuando hablamos de Dios. Mira, tú sabes que Dios posee la vida en sí mismo. Eso se llama aceidad. ¡Wow! Como creyente me maravillo, me fascino. El impío. Hey, tú sabes que Dios hay un tributo de Dios que se llama la aceidad de Dios. O sea, Él posee la vida. Sí. ¿Quién- Y quiere decir que nadie lo creó. ¿Cómo existe? ¿Desde cuándo existe? Y ahí empieza, allá va. Buf. O sea, no sé si por eso es que no puede adorar, porque no se puede fascinar. Pero los hijos de Dios, los creyentes, son los que pueden fascinarse y por eso son los que pueden adorar. Ya yo he dicho en repetidas ocasiones, solo el creyente puede adorar, porque solo el creyente es sinónimo de, de adorador. Por lo tanto, eso de que no, que él es cristiano, ya yo lo he mencionado otra vez, pero siempre lo menciono hasta que la gente se le grabe. No, él es cristiano, pero él no es tan buen adorador. No, entonces no. Tú estás diciendo no es tan buen cristiano. No, porque en eso no es separado. Entonces, eh, ahora sí pasamos entonces al cuarto elemento para ir aterrizando. Eh, la alabanza. La alabanza. Note esto, hermano, y este orden, la verdad, Tozer no lo dice. Yo no sé si Tozer lo hizo de una manera gradual. Yo lo veo gradual y lo he explicado de una manera gradual, eh, con el permiso de Tozer que está con el Señor. Eh, pero es que yo aquí estudiando esto, lo que encuentro es esto, algo que es gradual. Primero lo confío, yo luego, y digo por ejemplo, Luis Serrano que tiene el libro también lo va a buscar y no va a encontrar la forma en que yo lo he explicado porque yo lo agarré de otra forma que como quien dice, le encontré un sentido gradual que me ayuda a entender ese proceso de la adoración genuina. Pero Tozer no lo explica como ese proceso o gradualmente. Puede que en su mente sí haya estado, puede que sí haya estado, y esto lo digo porque yo lo estoy explicando así, eh, como yo lo pude como sintetizar y ver de una forma como más que pueda llevarse a la práctica y reflejar mayor adoración. Esto lo aclaro obviamente por lo del derecho de autor y para que usted tenga eso claro. Pero note eso, primero yo pongo mi confianza. Yo confío, respeto a Dios y confío en Él de forma ilimitada. Luego, yo lo admiro. Después viene la admiración. Y luego entonces a medida que conozco más, porque digamos que hablando de fiducia, que es ya la persona cuando viene al Evangelio y cree la fe verdadera, entonces esta persona empieza a admirar a ese Dios en el que ha creído, luego a medida que va conociéndolo empieza a fascinarse por ese Dios que ha creído, inevitablemente, hermanos, debe concluir aquí, en la alabanza. O sea, no puede ser que ante estas tres cosas que hemos visto antes no se alabe. Y repetiré una y otra vez, hermanos que van a la iglesia y no abren su boca para cantar, no tienen ninguno de estos tres elementos genuinos que hemos dicho, estos tres elementos de la adoración genuina que hemos mencionado. Lo siento, porque mi admiración, hermano, usted lo sabe, usted ha tenido novia, novio, usted lo sabe. La alabanza, o sea, los elogios a su pareja que ha tenido o que actualmente es su esposa, o si no sé, pues si lo han dejado, lo que sea. O sea, la alabanza o los elogios vienen después que usted tiene que admirar. Mira, una persona, un cantante de Panamá me dijo un día, y yo nunca lo había visto así, y me dijo un día, Pablo, tú sabes que hablamos de una muchacha y hablamos de que se había enamorado de él,
pero que realmente no lo amaba, dice, sino que lo admiraba. Y entonces yo le dije, sí, y dice, pero tú sabes, yo me he dado cuenta de algo, Pablo, me dice, y este no es creyente, este es un inconverso, me dice, yo me he dado cuenta de que el amor nace de la admiración. Yo, oye, interesante, el amor nace de la admiración. Mm. Dice, sí, es que si te pones a ver lo que lleva a la persona a querer conocerte, es que le gusta cosas de ti, te admira esas cosas y eso provoca que la persona vaya conociéndote y se dé esto. Y hoy, de hecho, ahorita, esto me vino a la mente ahorita, eso no estaba planeado, pero me vino a la mente ahorita, mientras estoy dando esto, me recordé esas palabras. Entonces, hay una confianza, pero hay una admiración, pero esa admiración, de esa admiración entonces se produce ese amor genuino que me va a llevar a fascinarme con Dios y obviamente inevitablemente, irremediablemente tiene que desbocarse en una alabanza, hermano. Entonces el cristiano que está en la iglesia y no abre su boca para cantar, hermanos, yo dudo mucho que esté fascinado por Dios. Usted discúlpeme, hermano. Yo disculpe, porque si yo estoy fascinado por la santidad de Dios y cantamos Santo, Santo, poderoso, y yo no canto es porque no estoy fascinado por la santidad de Dios, hermano. No la tocamos, pero es la que me vino a la mente. Si cantamos, eres todo poderoso. O sea, claro, si yo no creo que Él es todopoderoso y eso no me ha fascinado, yo hasta ahí. Hermano, cristiano que no canta, dudo yo que sea cristiano, hermano. Déjeme decírselo así. Déjeme decírselo así. Y lástima que no estén todos aquí los de la roca. Lástima. Y espero que luego vean este video. Por su bien, no por el mío. Por su propio bien, por su salvación. Yo he visto hermanos en la roca que no cantan. Y aquí sí va a ser muy directo. No diré los nombres, pero sí los he visto. Y no me enojo, hermano. No me enojo porque yo cuando canto no canto para ese hermano. Y, y sé si aunque de repente le puede afectar un poquito ver tanta frialdad, yo le he dicho, tú no cantas para fulano ni sultano, tú cantas para Dios. Porque claro que sí, como que hay un golpe ahí donde eso te desanima, porque tú quieres ver a tus hermanos fervientes contigo en la fe. O sea, tú quieres ver a tus hermanos cantando contigo, pero cuando tú ves que los hermanos están apagados, ni abren su boca para cantar, hermano. Es como si le pesara, o sea, eso preocupa, hermanos. Eso preocupa, hermanos. Y repito, o sea, yo no me enojo. Yo no me enojo de que alguien no me enojo de que alguien no cante. Yo no me enojo. Más bien me preocupo. Yo me preocupo. Porque, hermanos, eso está en la Biblia. De la boca de los niños cantará tu alabanza. O sea, hermano, si no cantan ellos, las piedras cantarán, hablarán. Los ancianos frente al trono cantando. O sea, hermano, tú no puedes ser un creyente y no cantar, hermano. Lo siento, lo siento. Puedo buscar muchos pasajes en la Biblia contra un pasaje que me diga que no es necesario que el creyente cante. Pablo lo estudiamos cantando entre ustedes, hablando entre ustedes con canto, hablando entre ustedes con canto, con salmos, con himnos. Hay tres estilos de canto allí. Aunque Pablo menciona la palabra hablando, no quiere decir que cantemos y que eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Carol, eres fuerte, invencible, el Señor, ¿no? Y no hay nadie como Él. Alabado sea el Señor. No, eso no, o sea, no está diciendo que hablemos los cantos. Está diciendo que los cantos tienen que estar cargados la palabra y que lo que hablamos también esté cargado la palabra. Pero no podemos tener creyentes que no canten porque la alabanza es ahí es donde como quien dice, la cascada donde vino la confianza, la admiración, la fascinación, desboca en alabanza. Si no hay eso, hermanos, yo de verdad les repito, dudo mucho de ese cristianismo. Si una persona no canta en la iglesia, déjeme decirle que no canta, al menos canciones cristianas, cantará las mundanas, que eso sí, pero no me venga a decir que canta las canciones en la casa, que canta alabanza en su casa, porque en la iglesia lo que se refleja es lo que usted es en la semana, créame, en la iglesia se refleja lo que usted es en la semana. En su adoración íntima se va a notar la adoración congregacional.
Entonces es importante que entendamos eso, hermano. Y hago énfasis en este punto, porque usted no canta para mí, usted no canta para la banda de La Roca, usted canta para Dios. Y ahora, si a usted no le interesa eso, no está aficionado por Dios y no está admirando a Dios, entonces no cante, pero entonces tampoco se llame cristiano. Tenga cuidado de su cristianismo, tenga cuidado, porque tal vez no lo sea, porque se tiene que reflejar en la alabanza. Dice en el escritor de Hebreos que Dios quiere frutos de labios que confiesen su nombre. O sea, tenemos que hablar, tenemos que cantar. O sea, no se trata de solamente de otras cosas y no el canto congregacional y mucho con más razón, tener cuidado con el canto privado en sus casas. Entonces, estamos claros, esto realmente, este punto sí, repito, he sido muy directo, considérelo, considérelo. Usted no canta para mí, usted canta para Dios. Si usted le da pereza cantarle a Dios, usted no lo admira, no está fascinado por Dios y mucho menos, tal vez, ni siquiera se ha regenerado. Recuerden que no es que va a la iglesia es salvo, hermano, no porque va a la iglesia es salvo. Ya les hablé una vez de la iglesia invisible y la iglesia visible, ya, que hablaba Juan Calvino. Así que tenga cuidado con eso, hermano. Bien, eh, dice en este elemento, es en este elemento donde convergen los tres elementos anteriores. Entonces, notemos esto. Confío en Dios porque es fiel. Porque es, porque es fiel. Porque la Biblia me dice que Él es verdadero y que es inmutable y también que es fiel. Bien, está bien, estamos hasta allí. Admiro a Dios por lo que Él es. Por eso entonces también canto, por eso lo alabo. Quedo fascinado entre muchas cosas ante la grandeza y el poder de Dios. Por eso expreso con mis labios su alabanza. Todo esto lo expresamos en palabra por medio de la alabanza. Y entonces, la última ya para terminar, ya se acuerdan de esta frase que mandé al grupo. Ahora me perdí. Ok, espérate, para atrás, para atrás. Ajá, la repito aquí. Por eso la mandé. Cuando estaba, de hecho ya había terminado esta lección y después que la había terminado me topo con esta frase leyendo un libro y me voló la cabeza y dije, lo tengo que compartir. Cuidado con cantar como si estuvieran medios muertos o medio dormidos. Levanten sus voces con fuerzas. No tengan más temor ni más vergüenza de ser escuchados. Porque a veces hay gente que entonces no canta porque les da vergüenza ser escuchados. Hermano, hay gente que te va a decir eso, que no, me da pena. Bueno, déjeme decirle que entonces tu vergüenza te separa de Dios. Y lastimosamente no han entendido que nosotros hemos sido liberados de la vergüenza del pecado. Y al ser liberados de la vergüenza del pecado, no debemos tener vergüenza en proclamar alabanza al Señor. Entonces dice, no tenga más temor ni más vergüenza de ser escuchados que lo que estaban cuando cantaban las canciones del mundo. Ahí a mucha gente no le da pena. En este caso, las canciones de Satanás, yo no está fuerte, las canciones mundanas. O sea, para los que ven esto después y para los que están viendo, no cantes las canciones de la iglesia con menos efusividad, emotividad, de lo que canta una canción de Maná, por decirlo así. ¿Ya? Hay muchos que yo conozco a algunos que van a la iglesia y cuando los conocí en mi vida de perverso, que los veía en los bares y, oye, mi amor, y en la iglesia dije, él me sostendrá, él me sostendrá, hasta le pesa la boca, pero cuando lo veías allá estaba desbocado. Hermano, qué cosa más fea. O sea, me dan ganas de sacar una correa, pero bueno, no voy a hacer eso. Una correa profética. Oye, esto está quedando grabado, señor. Vamos a ponernos serio. Entonces, también puse aquí una frase de Thomas Watson que dice, alabar a Dios es uno de los actos más sublimes y puros de la religión. Noten, alabar a Dios es uno de los actos más sublimes y puros de la religión.
En la oración actuamos como hombre. Esto, hermano, esto es poderoso. En la oración actuamos como hombre. En la alabanza actuamos como ángeles. Wow. Esta frase está poderosa. En la oración actuamos como hombres. En la alabanza actuamos como ángeles. ¿Ya? El libro de Job dice que los ángeles, cuando el Señor creaba, ¿qué se dedicaban a hacer los ángeles? Dice que se regocijaban y alababan. Así lo dice el libro de Job. Cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creaba el mundo y los ángeles se regocijaban y cantaban alabanzas. O sea que los ángeles están alabando a Dios antes que fuésemos creados. Cuando nosotros alabamos, por eso dice Thomas Watson, actuamos como ángeles. Qué bárbaro. Si usted eso no le pone a pensar, ya yo ni con la máquina esa, ¿cómo se llama? Lo de que te dan para revivirte electrochoque, así como es, ya ni eso. Y cierro entonces, cerramos. A través de todo el libro de los Salmos encontramos la expresión continua, alaben al Señor. Y este es el espíritu de la adoración. David, como siempre un ejemplo muy bueno de la adoración y la alabanza, David conocía bastante al Señor. Tenía una confianza ilimitada en el carácter de Dios y había llegado a admirarlo y a amarlo por su excelencia, no solo por no solo amor de gratitud, sino amor por la excelencia. Y entonces concluyo con esta parte de la adoración, que es la humilde respuesta de los hombres regenerados a la autorrevelación del Dios Altísimo, y es expresada, ojo con esto, ¿cómo se expresa la adoración? Dice, la adoración es expresada por los labios en alabanza y por la vida en servicio. Eso debemos llevarnos hoy clarísimo, clarísimo. La adoración es expresada por los labios en alabanza y por la vida en servicio. Yo puedo vivir una vida en servicio, una vida de adoración en mis actos, como ya hemos visto, adorar en el curso anterior, adorar es vivir, adorar es servir, adorar es responder. Pero la respuesta no solamente es en vivencia, sino que sale de mi boca. La alabanza se expresa por los labios y el servicio con nuestra vida. Esa es la adoración. Entonces, estos son los 4 elementos de la adoración genuina. No es para que usted tenga 2 de 4, 3 de 4, 1 de 4, no. Para verdaderamente adorar a Dios, debemos tener los 4 elementos que hemos visto esta noche.